Era temida, solitaria y blindada contra cualquier emoción. Pero bastó un gesto sencillo, sincero e inesperado de un desconocido para que comenzara a derrumbarse el imperio emocional que había construido. Lo que nadie imaginaba era que acabaría enamorándose de él. Elena Vasconcellos era una mujer que no necesitaba presentación. CEO de la gigante VTech Solutions, controlaba con mano de hierro un imperio construido sobre la disciplina, metas inalcanzables y decisiones implacables. Con 36 años, cabello negro y lacio siempre recogido en un impecable chongo, ojos grises y un andar firme, se había convertido en un mito entre sus empleados, admirada por su competencia, temida por su frialdad. Pero nadie veía lo que se escondía tras la fachada, una mujer cansada, sola, que regresaba a un lujoso penthouse silencioso y cenaba mirando por la ventana, como si esperara que el mundo allá afuera ofreciera alguna distracción al dolor que llevaba en el pecho desde hacía años. Esa noche, el elevador de su edificio estaba en mantenimiento. El chofer no contestó. Sin paciencia para esperar, Elena tomó cualquier abrigo, bajó las escaleras y salió a caminar bajo una llovizna fina. Necesitaba aire. Se detuvo en una parada cercana, sin saber exactamente por qué. Al otro lado de la ciudad, Leonardo Duarte, 32 años, barba de unos días, cabello castaño despeinado, mirada amable y manos callosas, salía de otro turno extenuante como técnico de TI subcontratado. Vivía tiempos difíciles, despedido injustamente de su antigua empresa, cuidaba de su madre enferma y luchaba por mantener la fe en días mejores. Cuando la lluvia arreció, también corrió hacia la parada más cercana. Y fue ahí donde el destino hizo su primer movimiento. Ella estaba sentada en el banco metálico, encogida, con los hombros temblando bajo un abrigo demasiado ligero para una noche tan fría. Leo se acercó con cuidado, sin reconocerla de inmediato, su rostro aparecía en las reuniones de dirección, pero nunca tan de cerca, nunca tan humana. ¿Está todo bien?, preguntó, abriendo su mochila para sacar su sudadera seca. Elena lo miró de reojo, sorprendida. Nadie la abordaba con ese tono amable desde hacía años. Nadie le ofrecía nada. Todos solo pedían, exigían, esperaban decisiones de ella. Estoy bien, respondió, seca. Pero el temblor en su mentón decía lo contrario. Leo ignoró la respuesta y le tendió la sudadera. Acéptala. No voy a dormir tranquilo si sé que dejé a alguien con frío. Ella dudó. Luego la aceptó, en silencio. La lluvia se volvió más intensa. Él se sentó a su lado. Por un instante, estuvieron ahí, dos desconocidos compartiendo el silencio y la lluvia, hasta que un autobús se acercó. Ella se levantó, pero no subió. Ese no es el mío, mintió. Él sonrió. El mío tampoco. La semana siguiente, Leo fue llamado para dar soporte técnico dentro de VTech. Al entrar en una sala para reparar un proyector, casi se le cae la caja de herramientas. ¿Señorita Vasconcellos? Elena levantó la vista de su laptop. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Lo reconoció de inmediato, la sudadera seguía doblada en la butaca de su oficina en casa. ¿Eres técnico? Por ahora, respondió, incómodo. Ella no dijo nada más. Solo volvió al trabajo. En los días siguientes, Elena empezó a cruzarse, por accidente, con Leo en los pasillos. Su mirada era distinta. No le temía. No la adulaba. Era como si la viera, de verdad. Una noche, por un error en la agenda, ambos quedaron encerrados en una sala de conferencias después del horario laboral, una cerradura automática los mantuvo allí hasta que la seguridad nocturna los liberó. Hace frío, dijo él. ¿Quieres que te devuelva la sudadera? Ella sonrió, por primera vez. No. Creo que ahora ya es mía. Y entonces, como si un dique se rompiera, habló. Contó sobre su infancia estricta, la muerte de su padre a los 14, la madre ausente, el primer amor que la engañó con su mejor amiga. Leo escuchó en silencio,
luego le habló de su madre enferma, del despido injusto, del miedo a no ser suficiente. La conexión ya estaba hecha. El vínculo fue inevitable. Encuentros discretos fuera de la empresa, miradas cómplices en las reuniones. Pero lo que era real empezó a complicarse cuando un periodista descubrió que el novio secreto del aseo era un trabajador subcontratado. La nota salió con un titular cruel. La reina del hielo derretida por un obrero. La directiva exigió explicaciones. Elena, presionada, reaccionó como siempre, con dureza. Esto no puede continuar, Leo. No puedo ser débil. ¿Débil? ¿Por amar a alguien? ¿Por amar a alguien como tú? Esas palabras dolieron más de lo que él podía soportar. Leo se alejó. Pidió su transferencia. Silencio. Días sin noticias. Un abismo entre ellos. Hasta que, una noche lluviosa, la madre de Leo falleció. Y aunque no lo sabía, aunque no fue invitada, Elena apareció en el velorio. En silencio, simplemente se quedó a su lado. Lloró con él. No puedo ser fuerte sin ti, susurró. Después del duelo, vinieron las decisiones. Elena convocó una reunión extraordinaria con la directiva. Si amar es un error, entonces me equivoco con orgullo. Leo no es mi subordinado. Es el hombre que me enseñó a sentir de nuevo. Y si eso les molesta, pueden buscar otra CEO. El silencio fue absoluto. Pero nadie se atrevió a enfrentarse a ella. Semanas después, pidió vacaciones por primera vez en 10 años. Leonardo la esperaba en la puerta de la empresa, con la vieja sudadera en las manos. ¿Todavía la quieres de vuelta?, preguntó con una sonrisa. Ella negó con la cabeza. Solo si vienes dentro de ella. Viajaron a un pequeño pueblo en el interior, lejos de todo. Donde ella no era CEO, y él no era técnico. Solo dos corazones, finalmente en paz. Y, en esa simplicidad, encontraron lo que el mundo entero no les había podido dar, un amor verdadero. El viento cortaba como navajas sutiles, arrastrando las gotas de lluvia por las calles oscuras de Sao Paulo. Era casi medianoche, y la parada de autobús, iluminada apenas por una lámpara que parpadeaba, parecía un refugio olvidado en medio de la ciudad. Elena se sentó en el banco metálico, el abrigo delgado pegándose a su piel húmeda, las manos entrelazadas sobre él. Colocó las manos entrelazadas sobre el cuello en un gesto mecánico de contención. El agua le escurría por las sienes, deslizándose hasta el cuello, pero ella no se movía. Era como si la lluvia fuera una cortina que ocultaba la desesperación que se negaba a admitir. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y concreto. La ciudad parecía suspendida en el tiempo, como ese instante que precede a un grito, o a un llanto. Sus ojos se perdieron en el vacío de la calle, donde los faros de los coches pasaban indiferentes, como la vida misma. Todo en ella estaba controlado. Siempre lo había estado. Pero, por alguna razón, estar ahí, sola, empapada, sin rumbo, se sentía más real que cualquier junta en el piso 30 de Ubetech. Entonces, el sonido de pasos apresurados que se acercaban la sacó de su burbuja silenciosa. Leonardo llegó jadeando, encogido bajo una mochila gastada, la camisa de vestir medio desabrochada del cuello, pegada al cuerpo por el agua de la lluvia. Se detuvo al ver que no estaba solo. Perdón, murmuró. Pensé que la parada estaba vacía. Elena no respondió de inmediato. Solo giró el rostro para observarlo de lado, las cejas ligeramente arqueadas en un gesto sutil de curiosidad y alerta. Él parecía exhausto. Pero había algo en su mirada, un calor extraño, una humanidad que ella casi había olvidado que existía. Puedes sentarte, dijo por fin, con voz baja pero firme. Leo dudó, como si no supiera si era bienvenido. Pero se sentó, respetando el espacio entre ellos, colocando la mochila sobre las rodillas. El silencio se instaló de nuevo, ahora compartido.
La lluvia golpeaba con ritmo sobre el techo acrílico de la parada, y la luz amarilla destacaba las gotas que resbalaban por los mechones de cabello de ella. «Hace frío», comentó él después de unos segundos. «¿Quiere mi sudadera?» Elena giró el cuello lentamente en su dirección. Nadie la llamaba señora, fuera de contextos profesionales. Y nadie, en toda su memoria reciente, le ofrecía algo sin esperar algo a cambio. «Estoy bien», respondió, casi en automático. Pero él no le creyó. Había aprendido a reconocer ojos que decían lo contrario. Leo abrió la mochila y sacó la sudadera enrollada. Estaba seca. Se la extendió, sin mirarla directamente. «No cuesta nada. Solo me hará sentir mejor conmigo mismo». Elena lo observó por unos segundos. Sus ojos grises, siempre tan fríos, se entrecerraron con algo entre desconfianza y sorpresa. Tomó la sudadera con movimientos contenidos, como si fuera una trampa, pero cuando la tela tibia tocó sus dedos helados, algo dentro de ella se estremeció. «Gracias», dijo simplemente. Leo sonrió levemente. «No siempre se puede ayudar a alguien». Elena no respondió. Pero su pecho se encogió de un modo extraño, casi incómodo. Como si ese pequeño gesto, esa sudadera, estuviera tocando una parte de ella que llevaba años dormida bajo capas de protección, reglas, muros y silencio. Entonces se quedaron ahí. Dos desconocidos de mundos distintos. Dos universos rotos por la vida, compartiendo un banco de metal y un momento que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Y así comenzó. Con lluvia. Con silencio. Con un gesto. Con un desconocido. Con todo lo que ella no podía controlar, y que, por primera vez, no quiso controlar. La sudadera sobre los hombros de Elena parecía llevar un calor distinto, no solo físico, sino simbólico. No sabía si era la tela, el olor a detergente barato o el gesto en sí, pero eso la había movido de una manera difícil de explicar. Estaba acostumbrada a reuniones con cifras millonarias, a contratos sellados con una sola mirada, a discursos sin una coma fuera de lugar. Pero ese silencio entre ellos, tan crudo, tan honesto, la desorientaba. Leonardo se acomodó en el banco, escurriendo discretamente el bajo del pantalón empapado. Elena, por primera vez en años, se vio observando a alguien sin juicios. Notó la forma en que él se rascaba la nuca cuando se sentía incómodo, el brillo en sus ojos castaños que no coincidía con su apariencia cansada. Parecía del tipo que cargaba el mundo sobre los hombros, pero aún así mantenía una sonrisa oculta, lista para aparecer si encontraba espacio. ¿Espera el camión para dónde?, se atrevió a preguntar, con voz ronca, arrastrada por el frío. Elena tardó en responder. La verdad era, no esperaba nada. Había salido sin rumbo, como si sus pies supieran algo que su mente aún negaba. «No lo sé», murmuró, con la mirada fija en la calle oscura. Solo necesitaba salir. Leo asintió despacio. Había algo en la forma en que ella hablaba que lo hizo quedarse en silencio por unos instantes. No era tristeza. Era cansancio. Un cansancio que él conocía bien. De ese que se infiltra poco a poco hasta que olvidas quién eras antes de que llegara. «Yo también», confesó. «Después de un día entero arreglando computadoras rotas, lo único que me queda es correr bajo la lluvia». Literalmente. Elena soltó una media sonrisa. Breve, casi imperceptible, pero real. Ella misma se sorprendió. Hacía tanto tiempo que no sonreía sin esfuerzo. Se sintió vulnerable y trató de recomponerse. «¿Trabajas con tecnología?», preguntó, más para no dejar que el silencio retomara el control. «Trabajo. O mejor dicho, trabajaba». Soltó una risa seca. «Me despidieron de una empresa que ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme. Dijeron que hubo una filtración de datos, me culparon, pero no fui yo.
Y ahora estoy roto, intentando pagar los medicamentos de mi mamá y mantener la casa con trabajos eventuales. Ella parpadeó lentamente. Eso la golpeó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, escuchaba una historia sin filtros, sin adornos, sin política. Solo verdad. Una verdad que sangraba a través de sus palabras simples. Lamento lo de tu mamá, dijo en voz baja. Gracias. Él la miró unos segundos, luego se atrevió a preguntar, ¿y tú? ¿Qué te trajo a esta parada de camión a las 11 de la noche, sola, en tacones, con cara de que no estás acostumbrada a esperar? Elena respiró hondo. Una parte de ella quería evadir la pregunta, cambiar de tema. Pero había algo en esa mirada, una invitación silenciosa a la verdad. Cansancio, respondió por fin. Cansancio de mantener una máscara que cada día pesa más. De escuchar mi nombre susurrado como una amenaza en los pasillos. De ser admirada por cosas que me vacían. Leo frunció el ceño, sorprendido. ¿Eres famosa? Ella sonrió con ironía. Él la observaba, tratando de armar el rompecabezas. La postura elegante, el tono firme, las palabras bien escogidas. No era cualquiera. Había poder en ella. Pero también, grietas. Nunca pensé que conocería a alguien tan diferente aquí. Y yo nunca pensé que alguien me ofrecería su sudadera sin esperar nada a cambio. Un silencio cómodo se instaló entre los dos, esta vez cargado de algo nuevo, curiosidad. De esa que nace cuando reconoces en el otro una herida parecida, una sombra familiar. Elena, que tantas veces había levantado muros, se descubrió bajando la guardia por un momento. Y Leo, acostumbrado a ser descartado, sintió que, por primera vez, alguien realmente lo escuchaba. El camión se acercó con los faros encandilantes. Ambos voltearon, pero no se movieron. Elena sabía que no iba a subirse. Y al ver que ella seguía sentada, Leo también se quedó. El camión pasó, indiferente. ¿Quieres un café?, preguntó de repente. Ella alzó una ceja. ¿Un café? Hay una panadería que todavía está abierta en la esquina. Nada elegante, pero tienen café caliente y pan con mantequilla bien doradito. Sonrió de lado. Es lo que puedo ofrecer. Y quizá una buena plática. Elena dudó. Todo en ella gritaba que dijera que no. Que volviera a su mundo seguro, silencioso, controlado. Pero, ¿y si por una noche, simplemente no siguiera el guión? Acepto, dijo. Y se levantó. La sudadera aún sobre sus hombros. Los ojos grises más despiertos. El corazón, por primera vez en mucho tiempo, ligero. Caminaron bajo la lluvia, lado a lado. Pasos lentos, sin prisa. Como si en el fondo supieran que esa no era el final de la noche, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginaba. La panadería era pequeña, acogedora, y olía a pan recién hecho y café fuerte. Las luces cálidas creaban un contraste extraño con la noche lluviosa afuera, como si ese lugar fuera una burbuja fuera del tiempo. Elena entró con cautela, sintiéndose fuera de lugar con los tacones repiqueteando en el piso de azulejo gastado. Era un mundo que no la conocía, y que, por alguna razón, no la juzgaba. Leonardo saludó al encargado con una inclinación de cabeza y pidió 2 cafés y pan con mantequilla, como había prometido. Elena, acostumbrada a menús sofisticados, probó ese café sencillo como si fuera algo nuevo. Caliente, amargo y honesto, como él. Se sentaron junto a la ventana. Ella miraba la calle oscura mientras él la miraba a ella. En algún momento, las miradas se encontraron, y el silencio regresó, pero esta vez estaba lleno de preguntas. Y entonces, comenzó él, removiendo el café, ¿nunca vas a decirme a qué te dedicas? Elena respiró hondo. Ese era el momento para retroceder, levantarse e irse. Pero no lo hizo. Soy la CEO de VTech Solutions, dijo sin rodeos.
la mujer que todos odian detrás de los pasillos. Elena Vasconcellos. Leonardo se quedó congelado por un segundo. El nombre cayó como una bomba. Lo conocía. Como técnico de TI, había escuchado 1000 historias sobre ella, exigente, implacable, responsable de despidos masivos, metas inalcanzables. Irónicamente, acababa de tener una entrevista en una empresa rival de VTech. «Wow», murmuró, desviando la mirada un instante. «Eres, como una leyenda en nuestro mundo». Ella frunció el ceño, levemente. «¿Eso es un cumplido?» «Supongo que, depende del punto de vista». La tensión se hizo presente. Elena notó el cambio en su mirada. La comodidad de antes fue reemplazada por una leve distancia. Como si al revelar quién era, se hubiera despojado de la humanidad que él empezaba a ver en ella. «Pensé que», empezó él, deteniéndose, «te veías tan normal allá en la parada. Frágil, incluso». «¿Y ahora ya no lo parezco?», preguntó ella, seca. Él dudó. «No es eso. Es solo que», la miró, «¿tienes idea de cuántas personas sufren por decisiones que tomas con un clic?». Las palabras dolieron. Elena se tensó. Eso tocaba un punto que ni ella misma se atrevía a mirar. «Todo tiene un precio», respondió. «Y a veces, para mantener un imperio en pie, hay que sangrar por dentro». Leo vio la sombra pasar por sus ojos. La fachada fuerte temblaba. La mujer de hielo tenía grietas, y él quería tocarlas, pero también tenía miedo de quemarse. «¿Y tú?», contraatacó ella. «¿Vas a juzgarme como todos los demás? ¿Vas a reducirme al cargo que ocupo?». Él guardó silencio. Era demasiado para procesar. Pero lo que más lo confundía era que, aun sabiendo quién era, seguía viendo a la mujer solitaria de minutos atrás, encogida bajo la lluvia, hambrienta de un poco de verdad. «No sé qué pensar», confesó, sincero. «Pero sí sé lo que sentí hoy. Y eso no tiene nada que ver con tu título». Elena desvió la mirada, se mordió los labios. Aquello era nuevo. Dolorosamente nuevo. Un hombre que no la adulaba, que no le temía, que no quería nada a cambio. Alguien que simplemente la veía. Y ser vista, para ella, era la mayor amenaza. «No soy buena en esto», murmuró. «En dejarme conocer. En ser vista. Siempre me pareció más seguro mantener a la gente lejos». Tal vez porque nunca encontraste a alguien que quisiera quedarse después de ver lo que hay detrás. Sus palabras fueron un susurro en su pecho. Un eco que resonaba donde antes solo había silencio. Su celular vibró. Una llamada de emergencia de la dirección. Elena se levantó rápido, agarrando su bolso. El instinto fue más fuerte. «Tengo que irme». «Claro», dijo él, tragando saliva. «Gracias por el café», dijo ella, sin atreverse a mirarlo de nuevo. «Y por la sudadera». «Devuélvela cuando quieras», sonrió él de lado, sin saber si habría un «cuándo». Elena salió apurada. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de ella, algo empezaba a derrumbarse. Por primera vez en años, sentía miedo, pero también una extraña necesidad de volver. Y Leonardo se quedó ahí, mirando el lugar donde ella había estado segundos antes. Con el corazón apretado. Con la duda sembrada. Ella era todo lo que él siempre había evitado. Pero había algo en esa mujer que lo atraía hacia lo que era correcto. Algo que quizás ni el tiempo ni la razón podrían detener. Esa noche no terminó cuando Elena salió de la panadería, terminó días después, cuando ya no pudo sacarse a Leonardo de la cabeza. Aún entre juntas con directivos nerviosos, decisiones urgentes y contratos millonarios, se sorprendía recordando el tono de su voz, la forma en que la miró sin miedo, como si pudiera ver algo que ni ella misma se atrevía a enfrentar. Eso la inquietaba. La volvía vulnerable. Y, por primera vez, viva.
Algo así, el jueves, impulsada por una mezcla de nostalgia y confusión, ella lo llamó. La voz de Leonardo al otro lado de la línea fue un alivio y una amenaza al mismo tiempo. Pensé que te habías esfumado a propósito, dijo él, sin enojo, solo con esa calma sincera que desarmaba sus defensas. Casi lo hice, admitió ella. Pero descubrí que hay cosas que no se pueden ignorar, por más que uno lo intente. Se encontraron en un parque al atardecer. El sol teñía el cielo de naranja, y las hojas secas en el suelo le daban a la escena una melancolía poética. Elena estaba sin tacones, con un abrigo sencillo y el cabello suelto. Por primera vez, parecía una mujer y no un monumento. «Te ves hermosa», dijo Leonardo, casi sin pensar. Ella sonrió, de verdad. Pensé que esperabas al aseo cruel. Estoy viendo a la mujer detrás del aseo. Y ella, me interesa mucho más. Se sentaron en una banca. La conversación fluyó con una calidez inesperada, como si el silencio entre ellos hubiera guardado palabras que ahora explotaban en confesiones. Elena habló del padre autoritario, de la madre ausente, de la adolescencia solitaria llena de presión y metas. Leonardo contó sobre el padre que abandonó a la familia, de la madre que lo crió sola, de la culpa por no poder darle el confort que merecía. Era dolor compartido. Y también era el puente que los unía. Esa noche, él la besó. Despacio. Con respeto e intensidad. Y Elena sintió como si la tocaran por primera vez, no en su cuerpo, sino en el alma. Pero el mundo real no se encantó con ese amor emergente. El lunes, una foto de ambos juntos, tomada a distancia, aparecía en el portal de negocios más importante del país, CEO de VTech captada con técnico de TI investigado por fraude en ex empresa. Leonardo nunca le contó sobre el proceso que enfrentaba, un error de sistema, una acusación injusta que aún manchaba su nombre. En la sala de juntas de VTech, el caos se desató. Consejeros la presionaban, periodistas llamaban sin parar. Su reputación estaba en juego. Elena, por primera vez en años, se sentía dividida entre proteger su nombre y proteger un sentimiento. Llamó a Leonardo a su departamento esa noche. Él llegó tenso, con la mirada baja. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó ella, sin alzar la voz. Porque pensé que me juzgarías como todos los demás, respondió él, mirándola con dolor. Y por un momento, quise creer que eras diferente. Elena caminó por la sala silenciosa, abrazándose a sí misma. Estaba furiosa. No con él. Con el mundo. Con la forma en que todo siempre la hacía elegir entre el corazón y la razón. Quieren que me aleje de ti. Que diga que fue un error. ¿Y lo vas a hacer? No lo sé, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. He luchado toda mi vida para construir todo esto. No sé ser otra cosa que el aseo. Leonardo se acercó y tocó su rostro. Entonces tal vez no quepo en este mundo que construiste con rejas. Y tal vez quiero destruir esas rejas, pero tengo miedo de lo que venga después. El silencio volvió. Solo que esta vez, dolía. Él se alejó. Cuando sepas lo que quieres, búscame. Pero no vengas a medias. O me eliges de verdad, o me dejas ir. Y se fue, dejando a Elena sola en el departamento iluminado, con la ciudad a sus pies, y el corazón en las manos. Se sentó frente a la ventana, el reflejo de su propia imagen mirándola en el vidrio. Por primera vez, no vio al aseo. Vio solo a una mujer con miedo de amar. Y por primera vez, quiso ser solo eso. Pasaron 10 días desde que Leonardo salió del departamento sin mirar atrás. 10 días en los que Elena Vasconcellos vivió un tipo de silencio que ni el vidrio doble del penthouse podía amortiguar. Intentó mantenerse en control, fue a la oficina todos los días, organizó reuniones, lanzó un nuevo proyecto, pero todo era automático. La SEO funcionaba, pero la mujer dentro de ella se había detenido en el tiempo.
Las palabras de él resonaban: o me eliges de verdad, o me dejas ir. Y eso era lo que la aterraba. Porque elegir a Leonardo de verdad significaba despojarse de todo lo que había construido, la armadura, el miedo, los muros. Significaba permitirse ser tocada, amada, perdonada. Y no sabía cómo hacer eso. Nunca lo había aprendido. Su vida se había hecho de contratos, metas y pérdidas. Las personas entraban y salían, pero los sentimientos, esos, los tragaba. Hasta ahora. La mañana del 11º día, tomó una decisión. Por primera vez en años, no fue a trabajar. Se soltó el chongo, cambió los tacones por tenis, y fue al hospital público donde Leonardo pasaba las noches con su madre. Nadie la reconoció, o si lo hicieron, nadie se atrevió a acercarse. Tal vez por la forma en que caminaba, como alguien que estaba a punto de pedir perdón. Encontró a Leonardo afuera, sentado en una banca, el rostro cansado, la barba sin afeitar. Él la vio y se levantó de inmediato, sorprendido, los ojos llenos de preguntas que no se atrevió a verbalizar. Vine, comenzó Elena, pero la voz falló. Respiró hondo, con la mano sobre el pecho. Vine a decir que, te elijo. Por completo. Sin contrato, sin control, sin certezas. Leonardo frunció el ceño, tratando de entender. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Sí. Pasé la vida pensando que amar a alguien era una debilidad. Que dejar que alguien se acercara era darles el poder de destruir todo lo que luché por construir. Pero tú no me destruiste. Me hiciste ver que solo sobrevivía. Que vivir de verdad, solo empecé cuando compartiste un paraguas conmigo esa noche. Él guardó silencio por un tiempo. Un coche pasó, un niño lloró dentro del hospital, una paloma se posó en la reja detrás de ellos. Y aún así, todo pareció congelarse allí, en ese instante entre el miedo y la esperanza. Tuve miedo de ti, confesó él, con voz baja, porque eras todo lo que nunca pensé que tendría. Pero ahora lo entiendo. Yo también te elijo. Incluso con tus murallas, tu frialdad, incluso con tu terquedad. Porque detrás de todo eso, Elena, hay una mujer hermosa, fuerte, que solo necesitaba a alguien que le recordara que puede ser amada. Y amar también. Ella se acercó y lo abrazó. Despacio, con el corazón latiendo acelerado, como si finalmente estuviera saltando de un precipicio sin saber si habría una red abajo. Pero encontró brazos. Encontró refugio. Encontró verdad. La semana siguiente, Elena convocó una conferencia de prensa. Los periodistas esperaban un discurso defensivo, técnico, calculado, como siempre. Pero encontraron a otra mujer. Con el cabello suelto, mirada firme y una leve sonrisa. Supe que estoy en las noticias por involucrarme con un hombre que carga un proceso a cuestas. Pues bien, él también carga a su madre en brazos cada noche. Y es el único hombre que tuvo el valor de mirarme sin miedo. Así que sí, estoy con él. Y no voy a pedir disculpas por eso. El video se volvió viral. La frialdad del aseo se transformó en símbolo de coraje y autenticidad. Elena comenzó a reestructurar la empresa, humanizar procesos, crear proyectos sociales, incluyendo uno para la reintegración de profesionales injustamente tratados, como lo fue Leonardo alguna vez. Meses después, él la llevó a una casita en un barrio sencillo, con un jardín modesto y olor a pastel saliendo de la cocina. No es un penthouse de cristal, pero aquí es donde me siento en casa, dijo él. Y quería que supieras que, si algún día lo deseas, tienes un lugar aquí. A tu manera, a tu tiempo. Elena miró a su alrededor. Por primera vez, no extrañó la vista panorámica, los elevadores lujosos ni las salas de juntas. Ahí, en esa casa pequeña, con ese hombre de manos curtidas y alma limpia, vio todo lo que siempre había buscado. Tomó su mano, entrelazó los dedos y sonrió. Quiero este lugar. Pero más que eso, te quiero a ti.
Un año después, en un jardín rodeado de amigos, empleados y sonrisas sinceras, ella entró vestida de blanco, sin chongo, sin maquillaje exagerado, caminando hacia el altar improvisado donde Leonardo la esperaba. No como Seo. No como la mujer fría. Sino como Elena. Completa. Amada. Y el jardín donde intercambiaron votos aún olía a flores blancas cuando empezaron a aparecer los primeros desafíos. La transición de la Seo temida a la mujer enamorada y pública no fue tan suave como Elena imaginaba. La prensa, los accionistas de VTech e incluso empleados que la admiraban por su rigidez comenzaron a cuestionar su debilidad. Las miradas ya no eran de admiración. Eran de juicio. Y eso la sacudió. Dicen que tú me volviste un riesgo, Leo, confesó una noche, sentada en el sillón de su casa, los zapatos tirados en el suelo y la cabeza entre las manos. Que estoy perdiendo el control. Que el consejo está considerando removerme como CEO. ¿Y tú les crees? Preguntó él con calma, colocando su abrigo sobre sus hombros. ¿Crees que amar a alguien te hace menos capaz? Ella guardó silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier respuesta. Leonardo no era un hombre que exigía espacio, pero sabía cuándo alejarse para dejarla respirar. En los días siguientes, pasó más tiempo con su madre, volvió a hacer trabajos freelance de tecnología y dejó de asistir a eventos públicos con ella. Y fue entonces cuando Elena volvió a verse sumergida en un dilema que conocía bien, elegir entre el imperio o el amor. Pero lo que más la asustaba ahora era darse cuenta de que, por primera vez, no quería elegir. Quería a ambos. Un viernes por la noche, tras un evento corporativo en el que fue fría y directa, como en los viejos tiempos, Elena volvió a casa y no encontró a Leonardo. Él había dejado una nota sobre la mesa. Cumplí lo que pediste, aunque no lo dijiste con palabras. Me hice a un lado para no ser un problema para ti. Pero si algún día decides luchar conmigo, y no contra mí, sabes dónde encontrarme. El papel temblaba en sus manos. La garganta se le cerró. Por primera vez, el miedo que siempre reprimió se hizo tan claro como el día, el miedo de perder a alguien que la amaba por quien realmente era, incluso en sus peores días. No lo pensó dos veces. Cambió los tacones por tenis, bajó las escaleras como aquella primera noche en que el destino los unió y tomó un taxi rumbo al viejo barrio de él. Tocó la puerta de la casa sencilla con el corazón acelerado, las manos frías y los ojos llenos de lágrimas. Él abrió. Y guardó silencio. El tiempo pareció suspenderse. Mentí, dijo ella de golpe, con la voz entrecortada. Cuando dije que podía separar las cosas. No puedo. No quiero. Porque cada decisión que tomo sin ti a mi lado se siente equivocada. Me pierdo, Leo. Él la abrazó largo, dejando que se desahogara ahí, con el rostro escondido en su pecho. Entonces, vamos a encontrarnos juntos, Elena. La reconciliación fue solo el comienzo de una nueva etapa. Elena tomó una decisión valiente, no dejaría el cargo, pero crearía un nuevo modelo de liderazgo dentro de VTech. Nombró a Leonardo como jefe de un nuevo departamento social de la empresa, enfocado en la inclusión de profesionales injustamente excluidos del mercado laboral. El choque entre sus mundos generó tensión, discusiones, pero también aprendizajes que cambiaron no solo a la empresa, sino a ambos. Elena aprendió que ser fuerte no significa ser fría. Y Leonardo, que amar también requiere firmeza. Y a pesar de todas las diferencias, tropiezos y miedos, cada noche, cuando ella se recostaba sobre su pecho y sentía su respiración tranquila junto a la suya, sabía con certeza que ese era el único lugar donde el mundo tenía sentido. Porque un simple gesto en una parada de autobús no solo le cambió la vida. La salvó. Era el inicio del otoño cuando la tormenta volvió a rondar la vida de Elena Vasconcellos, pero esta vez no venía del cielo, sino de un hombre que guardaba en lo más profundo de la memoria, como una herida mal cerrada, Eduardo Silveira. Ex vicepresidente de VTech. Ex amante. Ex traidor.
Años atrás, casi destruyó la empresa al intentar desviar fondos y manipular el mercado interno. Elena lo denunció sin dudarlo, pero el escándalo se sofocó con un acuerdo millonario y su nombre desapareció del radar, o eso creía ella. Hasta ese día. Estaban en la sede de Ubetech, Leonardo revisando proyectos del nuevo departamento social mientras Elena participaba en una reunión del consejo. El ambiente ya era tenso cuando la puerta se abrió de repente. El impacto fue inmediato, un silencio cortante, miradas confundidas y una presencia que hizo que la sangre de Elena se helara. Espero no estar interrumpiendo, dijo Eduardo, con la misma sonrisa cínica de siempre, ahora envuelto en un traje perfectamente entallado y una mirada calculadora. Fui invitado como consultor estratégico. Estoy de vuelta. Elena no escuchó nada después de esas palabras. El corazón le latía como un tambor desbocado y el estómago se le revolvió. Sabía lo que eso significaba. Sabía que él no regresaba sin un plan, y que ella, de algún modo, era parte central de él. Esa noche, Elena llegó a casa más temprano de lo habitual. Encontró a Leonardo cocinando, el olor a romero y ajo llenando el aire. Pero la ligereza del ambiente se rompió en el instante en que ella habló. Él volvió. Leonardo frunció el ceño. ¿Quién? Eduardo. El consejo lo trajo de vuelta como consultor. Va a estar cerca. Muy cerca. ¿El mismo Eduardo que intentó destruir la empresa? Dejó la cuchara en el fregadero. ¿Y qué, fue tu pareja? La pausa entre las palabras lo decía todo. Elena sintió, incapaz de mirarlo a los ojos. El silencio entre ellos fue como un campo minado a punto de estallar. Me contaste todo sobre tu pasado, dijo él en voz baja, pero nunca hablaste de él. ¿Por qué? Ella se acercó, con los ojos empañados. Porque él fue mi mayor debilidad, Leo. Y me dio vergüenza. Porque cuando me di cuenta de quién era en realidad, ya le había entregado demasiado. ¿Y ahora? ¿Todavía sientes algo por él? La pregunta cortó hondo. Más de lo que debería. Pero Elena no dudó. Siento rabia. Y miedo. Porque él sabe cómo hacerme daño, y tal vez intente usarte a ti para lograrlo. Leonardo respiró profundo. Caminó hacia ella y le tocó el rostro con delicadeza. Entonces vamos a enfrentarlo juntos. Pero si esconder la verdad es tu forma de protegerme, Elena, vas a terminar perdiéndome igual. Ella lo abrazó con fuerza, como si eso fuera la única ancla en un mar que comenzaba a agitarse otra vez. En los días siguientes, Eduardo no perdió tiempo. Empezó a circular por los departamentos, visitar áreas y, como ella temía, a acercarse peligrosamente al nuevo sector social creado por Leonardo. Llegaba con elogios, sugerencias, carisma. Hasta que un día, Leonardo llegó a casa con la mirada oscura y la voz quebrada. Me ofreció un contrato con otra empresa. Dijo que estoy desperdiciando mi talento aquí. ¿Qué puedo ser, grande, por mi cuenta? Elena se congeló. ¿Y qué le contestaste? Que no sabe lo que es la grandeza. Porque un hombre que destruye la confianza por dinero jamás va a entender lo que es construir algo verdadero. Pero en el fondo, algo dentro de ella lo sabía, Eduardo no había mostrado todas sus cartas. Aún no. Y cuando llegara el verdadero golpe, sería devastador. Ubetech Solutions estaba sumergida en una atmósfera de tensión invisible. Nada se había dicho abiertamente, ningún comunicado oficial, ninguna acusación formal. Pero había miradas. Susurros. Reportes que misteriosamente se extraviaban. Y, sobre todo, una sola pregunta circulando entre bastidores, ¿Leonardo Duarte se metió donde no debía? Todo empezó cuando Elena recibió un correo anónimo. Sin firma, sin asunto. Solo un archivo adjunto con hojas de cálculo de transferencias financieras, nombres y montos, todo apuntando a un desfalco millonario en el sector de responsabilidad social. El sector que Leonardo coordinaba.
Leyó el archivo 1, 2, 3 veces. Cada número era como una puñalada. Y al final de la hoja, una nota: confiaste en él como confiaste en mí, ¿recuerdas? El cuerpo de Elena temblaba. Eduardo. Claro que era él. El mismo patrón, la misma forma sucia de destruir todo desde dentro. Pero era astuto, no dejaría rastros. Y si el consejo llegaba a enterarse de lo que ella tenía ahora en las manos, Leonardo sería investigado y destruido públicamente antes siquiera de poder defenderse. Lo llamó a casa esa noche. Él llegó sonriendo, con el cabello aún despeinado del día intenso, los ojos llenos de cansancio y cariño. Pero en cuanto entró, notó que algo no estaba bien. Ella no pudo ocultarlo. Le entregó la tableta con los archivos abiertos, sin decir una palabra. El silencio entre ellos era una bomba a punto de estallar. Leonardo leyó. Primero con desconcierto. Luego, con furia. Esto es una trampa. Estos números no coinciden con el sistema real. Se volteó hacia ella, dolido. ¿Tú crees que fui yo? No sé qué pensar, Leonardo. Estalló ella, con la voz entrecortada. Ya me traicionaron una vez, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. No puedo ignorar esto. Él dio un paso atrás, como si la distancia pudiera amortiguar el dolor. ¿Entonces piensas que soy igual a él? Ella vaciló. Y en ese milisegundo de silencio, la confianza que habían construido comenzó a desmoronarse. No lo creo, susurró ella. Pero tengo miedo de estar equivocada. Otra vez. Él tomó la tableta, con los ojos vidriosos, y habló con voz firme. Voy a demostrar que esto es mentira. Pero no por mí. Por ti. Porque si hay algo que nunca seré, es otro hombre que te destruye por dentro. Y se fue, sin mirar atrás. En los días siguientes, la empresa se convirtió en un campo minado. Leonardo fue suspendido temporalmente, sin derecho a defenderse públicamente. El comité interno comenzó una auditoría. Eduardo fingía estar al margen, pero era visible el brillo de satisfacción en sus ojos cada vez que se cruzaba con Elena en los pasillos. Es difícil cuando la persona que amamos nos decepciona, ¿verdad? Susurró una vez al pasar junto a ella en el elevador. Pero tú eres fuerte, Elena. Siempre lo has sido. ¿Vas a sobrevivir a esto también? Ella lo miró con un odio casi incontrolable. Pero no respondió. Porque, en el fondo, comenzaba a dudar de su propia intuición. Y eso la estaba matando. La noche siguiente, Elena recibió una llamada de un número desconocido. Si aún confías en mí, ve al almacén de la calle 38. Tengo pruebas. La voz era de Leonardo. Rápida, directa y desesperada. Ella fue sola. Bajo la llovizna que siempre parecía acompañarla en los momentos decisivos de su vida. En el almacén oscuro, Leonardo la esperaba con una laptop en las manos. Tenía ojeras profundas y una energía intensa, como alguien que luchaba contra su propio límite. Aquella copia de seguridad antigua de la contabilidad de VTech, dijo, respirando con dificultad. Los datos fueron manipulados. Estos son los originales. Y le mostró las pantallas con comparaciones claras, registros alterados con la huella digital de Eduardo vinculada al sistema. Elena se llevó las manos a la boca. La verdad estaba ahí, desnuda, cruda, dolorosa. Ella lloró. ¿Por qué no te rendiste? Leonardo la miró con los ojos más sinceros que ella jamás había visto en un hombre. Porque amarte es lo único que tengo claro que vale la pena. Y lucharía 1000 veces para que el mundo no te convenza de lo contrario. Ella cayó en sus brazos. Y ahí, en medio de la oscuridad húmeda de un almacén olvidado, dos corazones heridos decidieron, por segunda vez, no soltarse.
Habían pasado 2 años desde aquel día en el consejo de VTech Solutions, y Elena Vasconcellos, ahora en una nueva etapa de su vida, aún recordaba el peso de la decisión que había tomado. A diferencia del imperio inquebrantable que construyó, hoy su mundo era más ligero, más honesto y más humano. Ella y Leonardo habían decidido empezar de nuevo, no solo como pareja, sino como compañeros. Después de la caída de Eduardo, Elena asumió la presidencia de VTech, pero de una forma diferente. La empresa seguía siendo imponente en el mercado, pero ahora priorizaba el bienestar de sus empleados, la ética y la responsabilidad social. Tomó decisiones audaces que pocos esperaban, pero su nueva forma de liderar dio resultados. Ambos habían encontrado un equilibrio y, lo más importante, un lugar donde podían ser quienes realmente eran. Leonardo, antes un simple técnico de TI, se convirtió en el director de innovación de VTech, pero nunca perdió su forma sencilla y humilde. Seguía cuidando a su madre, pero ahora Elena estaba a su lado, compartiendo las responsabilidades y apoyándolo. Una tarde calurosa de verano, Elena estaba en su oficina organizando unos papeles cuando sonó el teléfono. Era Leonardo. Amor, ¿tienes un minuto?, dijo con una ligereza en la voz. Ella sonrió al escucharlo, algo que ya era rutina. Claro, ¿qué pasó? Tienes una cita dentro de poco, pero quiero hacer algo ahora, contigo. Algo que vamos a recordar por mucho tiempo. La curiosidad invadió a Elena, pero no preguntó, sabiendo que su hombre siempre tenía sorpresas preparadas. Él le pidió que lo esperara en la entrada principal de la empresa. Elena salió de la oficina y bajó al vestíbulo. Cuando miró hacia la puerta principal, no pudo evitar sonreír al verlo ahí, con una sonrisa tímida en el rostro y un ramo de flores en las manos. Pero no eran flores cualquiera. Eran margaritas. Las flores que Elena, mucho antes de conocer a Leonardo, siempre había admirado en su infancia, pero que nunca permitió que nadie supiera. Una de tantas pequeñas cosas que él había guardado sobre ella. ¿Qué es esto, Leonardo?, preguntó, sorprendida al mirar el ramo. Margaritas. Sé que siempre te han gustado. No me preguntes cómo, pero lo recuerdo. Y también, se arrodilló frente a ella, inesperadamente, tomando su mano con delicadeza. Quiero que sepas que cada día contigo es como un nuevo comienzo. Y, hoy quiero pedirte algo. Elena sintió un nudo en la garganta. Sus palabras la tocaron profundamente. Ahí, frente a todos los desafíos que ya habían enfrentado, sabía que ese momento significaba mucho más. ¿Qué quieres pedirme, Leonardo?, preguntó, intentando ocultar la emoción en su voz. Él sonrió, como quien sabe exactamente lo que quiere. Quiero pedirte que te cases conmigo, Elena. Porque después de todo lo que hemos pasado, sé que eres la única persona con la que quiero construir mi vida. Te amo, con todo lo que soy. Quiero que seas mi esposa, para que podamos empezar el resto de nuestros días juntos. La emoción que invadió a Elena fue incontrolable. Sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Esa era la recompensa por el camino que habían recorrido juntos, por los dolores, las pérdidas y, sobre todo, por el amor que finalmente florecía sin miedo. Ella se agachó, tocándole el rostro con ternura. Sí, Leonardo. Sí, acepto. Te amo. Y no quiero vivir sin ti nunca más. Leonardo sonrió, con la sinceridad reflejada en los ojos, y colocó el anillo delicadamente en su dedo. El momento parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo entero se detuviera ante su felicidad. ¿Elena? ¿Qué pasó? Y ahí, en el lobby de VTech, frente a las margaritas y al amor incondicional, Elena y Leonardo estaban listos para escribir su propia historia, una historia sin presiones externas, sin máscaras ni expectativas, solo el amor genuino que por fin habían encontrado. Mientras se abrazaban, las puertas del futuro se abrían frente a ellos, prometiendo un nuevo capítulo, lleno de decisiones valientes y nuevos sueños por cumplir. No era un final perfecto, pero para los dos, era el único que importaba.
Fin. Elena Vasconcellos es una mujer poderosa, admirada y temida por todos como la CEO imbatible de VTech Solutions. Pero detrás de su fachada fría y calculadora, esconde un corazón solitario y marcado por traumas del pasado. Después de una noche lluviosa y un encuentro inesperado con Leonardo Duarte, un hombre sencillo, pero lleno de bondad y sueños, Elena empieza a cuestionar todo lo que ha construido. Entre los retos de la vida profesional y las inseguridades del corazón, lo que parecía un simple acto de amabilidad se convierte en una historia de amor que arrasa con todo. Juntos enfrentan obstáculos, descubren su fuerza en los momentos más vulnerables y, al final, se entregan a un amor que transforma sus vidas para siempre. No te pierdas ni un solo momento de esta historia intensa y transformadora. Dale like, comparte y suscríbete al canal para más capítulos emocionantes y relatos que tocarán tu corazón.